Agradecemos su permanencia. En esta ocasión va a presentar el segmento de la Universidad Veracruzana. Participan el doctor Juan Cervantes Pérez con la ponencia de determinación del SPI en la zona media de la cuenca de Río de Antigua y evaluación hídrica preliminar de manantiales de San Marcos de León, Veracruz. Entonces, gracias por la invitación. Para este proyecto se recibió el apoyo del Programa de Estudios en Cambio Climático de la Universidad Veracruzana y más que nada fue un proyecto dirigido a la formación de estudiantes. Entonces, la participación de ellos fue importante. Los resultados son producto de las actividades que ellos realizaron. No se animaron a presentarlo, así que, bueno, yo lo hago. El objetivo, como se ha mencionado, fue la determinación del índice estandarizado de precipitación en la zona media de la cuenca del río La Antigua, así como realizar una evaluación hídrica preliminar de manantiales en la zona de San Marcos de León, aquí en Veracruz. Sabemos que la sequía es un fenómeno recurrente y en particular en este año la sequía fue muy intensa. No fue nada raro ver noticias como esta, donde más del 85% del país quedó bajo los efectos de este fenómeno, así que prácticamente no hubo ninguna zona donde no se presentara y se registrara esta situación. Esto nos lleva entonces a considerar, por una parte, el tiempo en el cual se están presentando las sequías, la intensidad, y bueno, tendremos que buscar fuentes de agua. Si bien por el estado de Veracruz escurre el 33% del agua a nivel nacional, no es raro que en nuestras ciudades tengamos también noticias de que falta agua, de que escasea el agua para consumo humano. En ese sentido, un poco como antecedentes, lamento un poco el tamaño de letra, pero estaba tratando de ejemplificar con los antecedentes. Entonces, entre ellos está el trabajo de Pereira Díaz y de Sánchez Rodríguez, donde hicieron un análisis de las sequías y del déficit hídrico en el estado de Veracruz. Entonces, aquí lo importante es que este trabajo, que fue desde los años 80, pues señalaba ya el hecho de que este fenómeno se presenta y en particular con los métodos, con los procedimientos que ellos utilizaron, encontraron que hay regiones donde ya había déficit de humedad y estas se encontraban y se encuentran todavía distribuidas en el centro y en el norte de la entidad. Posteriormente tenemos este trabajo de Dr. Welsh y colaboradores, donde analizan la sequía con impactos económicos en la entidad veracruzana, en este caso fue para el norte del estado, en particular para la zona de Tuxpan. Esta parte es un extracto donde se señala particularmente que es significativo que un gran número de localidades del país y sobre todo habitadas por pueblos originarios se encuentran asentadas en las partes altas de las cuencas. Estas áreas corresponden a áreas forestales donde la función hidrológica esencial es la recarga de los acuíferos y abasto de agua para las ciudades y zonas de riego. Muchas de estas poblaciones, incluyendo las de pueblos originarios, se ha introducido el servicio de agua, pero una gran parte de ellas sigue dependiendo del uso de manantiales para su sobrevivencia. No es el caso de San Marcos de León, donde se realizó el estudio, pero esto nos muestra la importancia que juegan los manantiales en nuestro país. De tal manera que el objetivo de este proyecto fue calcular el SPI en periodos de 1, 3, 6 y 12 meses en la parte media de la cuenca del río La Antigua y aforar 3 manantiales en esta localidad para describir de manera muy sencilla el comportamiento del gasto aforado, dado que aún son resultados preliminares. Muy bien, esta figura nos muestra la ubicación de San Marcos de León, ubicado entre las localidades de Coatepec, Jico y Teocelo. Esto es aquí en la zona montañosa central. Entonces, entre los datos con los que se cuentan están los de las estaciones climatológicas convencionales de Coatepec, Teocelo, Cozatlán, Briones y Jalapa en el centro. En particular, los climogramas de Teocelo y de Coatepec, dado que San Marcos de León está ubicado entre estas dos localidades,
indican que de por sí ya tenemos un fenómeno que implica sequía, como es la canícula. Bueno, no sequía, pero sí una disminución de la cantidad de la precipitación en plena temporada de lluvias, tanto para Teocelo como para Coatepec. Entre los resultados que se obtuvieron, particularmente para el índice de precipitación estandarizada, el de un mes indica periodos de sequía severa. No está la tabla, pero en este caso los valores del SPI se ubican entre menos 1.5 a menos 2, pero también indican valores de humedad extrema. Esto implica situaciones cada vez más contrastantes que se presentan en las diferentes localidades de nuestra entidad. El SPI de 3 meses, hay periodos de sequía cortos, de sequía moderada, son significativos, y hay algunos de sequía incipiente. Entonces, no comentamos mucho los de humedad, nos interesa en este caso estos periodos de sequía porque son precisamente donde tenemos que evaluar la disponibilidad de agua. El SPI de 6 meses indica 4 periodos significativos de alta estacionalidad y condiciones bajas de humedad a mediano plazo, mientras que el SPI de 12 meses, en este caso utilizando como referencia la estación de Coatepec, si bien mostró que en la última parte del periodo analizado se está produciendo una tendencia húmeda, y en los últimos años hay un déficit de humedad. Y en particular, aquí no está considerado el año 2024, de hecho se analizó solo hasta el año 2018, pues seguramente si se introdujera provocaría o señalaría que ese flujo de, esa falta de flujo, ese déficit de flujo, esa falta de precipitación está siendo más intensa en los últimos años. Entonces, más o menos ya ubicamos dónde se encuentra San Marcos de León con relación a la entidad veracruzana. Está aquí en la parte central, en la cuenca del río La Antigua, ya vimos que Jico está cerca, y en este caso se ubicaron 3 manantiales, aunque es importante mencionar que hay una buena cantidad de ellos en esta localidad. Uno que se conoce como Colonia Úrsulo Galván, otro que se llama El Tubito y otro que se llama Pozo Santo. Como comenté, este es un proyecto que desarrollaron principalmente alumnos de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana. Entonces, los aforos se hicieron por volumen. Aquí se muestra la participación de los alumnos en los diferentes manantiales. Voy a apurar un poco. Entre septiembre y octubre se realizaron 13 aforos, y lo importante aquí es que el gasto promedio anduvo del orden de 1, en el caso de la colonia Úrsulo Galván, 1.02 litros por segundo, en el tubito 0.11. En Pozo Santo hubo una cuestión muy particular. Había 2 salidas de agua, una en la parte superior y otra en la parte inferior. En la parte superior el promedio fue de 0.37, mientras que en la parte inferior fue de 1 litro por segundo. Y están conectadas. La pregunta aquí es, bueno, ¿por qué en la parte inferior es mayor que en la parte superior? Sucede que, aunque la diferencia de altura es muy poca, hay una aportación significativa en esa altura, en ese espacio que es muy corto. Lo importante aquí es que, si consideramos que es de 1 litro por segundo, como vemos en Úrsulo Galván y en Pozo Santo, pues tenemos 86.400 litros de agua. Si, si los indicadores señalan que para que una persona pueda sobrevivir al día necesita unos 100 litros en promedio, pues estamos hablando de que la cantidad de agua no es insignificante. No están aquí los resultados, pero sí menciono que hemos seguido aforando, y que en el periodo de sequía de 2024 el flujo de agua en estos 3 manantiales no disminuyó en forma significativa. Ahora bien, comparando la precipitación que se registró en los meses en los que se hicieron los aforos, comparándola con las normales 61-90, que son las que rigen los estudios de cambio climático, vemos que curiosamente el mes de septiembre, que es un mes bastante lluvioso aquí, pues presentó una anomalía negativa. Si usamos las normales 71-2000, la anomalía para septiembre aumentó, y
con las normales 81-2010 todavía aumentó más esa anomalía negativa en este mes de septiembre. Entonces, evidentemente, eh, pues esto implica que de acuerdo a las normales que podamos estar utilizando y con la disponibilidad que se tenga, podríamos estar considerando anomalías de diferente magnitud como se observa aquí. En el caso de Teocelo, bueno, esto fue para Coatepec. En Teocelo la precipitación promedio tiende a ser mayor. En general los 3 meses que se muestrearon estuvieron por arriba, las anomalías fueron positivas y curiosamente solo el mes de septiembre, bueno, presentó una anomalía un poquito por arriba de lo normal. Bueno, entonces creo que con eso estoy en tiempo. Repito, son resultados preliminares realizados por los alumnos de esta licenciatura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan. Le agradecemos su presentación. Les recordamos que las preguntas serán al finalizar cada una de las participaciones de los ponentes. Damos paso a la siguiente presentación. Doctor Rodolfo Martínez Mota y doctor Noé Velázquez, con el tema revalorización de los fragmentos de selva para mitigar los efectos del cambio climático en las abejas nativas del Totonacapan. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo soy Guillermo Vázquez Domínguez, colega del doctor Rodolfo Martínez Mota y expondré en su representación el proyecto de revalorización de fragmentos de selva para mitigar los efectos del cambio climático en las abejas nativas del Totonacapan. Bien, todos sabemos que el cambio climático asociado con las actividades antrópicas, pues es una de las principales causas de la crisis actual de la biodiversidad, de la cual pues los polinizadores y las contribuciones de la naturaleza a las personas que dependen de estos, pues no están exentos, ¿no? Son servicios ecosistémicos que están en riesgo y por lo tanto es importante encontrar soluciones a nivel de paisaje que nos permitan mitigar estos efectos y conservar los beneficios que recibimos de ellos. Gracias al financiamiento que obtuvimos del programa PECUP, nosotros nos planteamos un proyecto de investigación en una de las zonas con mayor riqueza biológica del estado de Veracruz y de mayor riqueza cultural, que es el Totonacapan, en el norte del estado de Veracruz, en donde en distintos sitios, principalmente teniendo como base el municipio de Papantla, nos dimos a la tarea de muestrear abejas en los remanentes de selva o vegetación secundaria que aún persisten. ¿Y por qué decidimos hacerlo allí? Bueno, nuestro equipo tiene más de 10 años de base trabajando en este paisaje, en esta región, que es afectada de manera intensa por la conversión de uso del suelo, la transformación a plantaciones de cítricos y sobre todo una de las principales amenazas que persisten en este lugar, pues son los derrames petroleros que cada vez ocurren con mayor frecuencia. Por esto nos planteamos la idea de que los fragmentos de selva pueden ser los últimos remanentes de bosque que soporten la diversidad biológica en el amplio sentido de este concepto en este paisaje. Entonces, nuestro objetivo fue analizar la relación entre la cantidad de vegetación que aún queda y la diversidad de abejas nativas en este paisaje. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, primero caracterizamos la vegetación del paisaje de estudio e hicimos muestreos de flora melífera en vainillales y cultivos asociados. Como ustedes saben, Papantla es muy conocida por su producción de vainilla. Y pues bueno, tenemos todas estas localidades georreferenciadas donde hicimos estos muestreos. Cuando ya colectamos todas estas abejas y nos pusimos a analizarlo, pues bueno, encontramos que justamente los fragmentos de selva, como pueden ver en esta gráfica en la línea que es de color azul, tienen una mayor diversidad tanto de especies como de individuos en comparación con otros elementos como son los vainillales asociados a cítricos, ¿no? Que son plantaciones muy homogéneas, pero también destacan otros elementos en el paisaje,
como los acaguales de selva mediana superenifolia, que son los que pueden ver en la línea anaranjada, y los vainillales tradicionales, estos que están en la línea verde, que son pequeñas unidades de producción donde todavía se cultiva la vainilla bajo el método tradicional. Estos tres elementos del paisaje juegan un papel importantísimo para el mantenimiento de la diversidad de abejas en este paisaje tan degradado. Cabe destacar que los vainillales tradicionales son muy pequeños, entre los 1,500 y rara vez 2,000 metros cuadrados, pero albergan o contribuyen a la conservación de las abejas nativas de forma muy, muy importante. Y lo mismo sucedió en cuanto a la diversidad de plantas en estos sistemas unidades donde muestreamos. Y pues bueno, lo que vemos es que los fragmentos de selva y los vainillales tradicionales son los que mantienen una mayor diversidad de plantas, sobre todo de aquellas que son de importancia para las abejas en términos de alimento. Es decir, hay una reciprocidad. Estos sitios albergan más abejas, más especies de plantas melíferas y por lo tanto las abejas garantizan o aseguran el servicio ecosistémico de la polinización. Utilizamos un índice de estimación del verdor, es una herramienta satelital que funciona en el infrarrojo cercano, con lo cual caracterizamos, digamos, el vigor o la salud de la vegetación en las distintas unidades que muestreamos. Y lo que encontramos es que los acaguales o las zonas de vegetación secundaria tienen una mayor vigor de vegetación respecto de las demás unidades del paisaje. Entonces, estos acaguales que están restringidos a fragmentos de selva, pues son los que permiten mitigar los efectos del cambio climático y por lo tanto ayudar al mantenimiento de las poblaciones de abejas en estos paisajes. De manera general, estas son todas las especies de abejas que tenemos hasta el momento y estos individuos principalmente destacan las abejas de la tribu Euglossini, que son las abejas de las orquídeas, que justamente Euglossa dilema es la principal polinizadora de la vainilla planifolia. Y tenemos otra muy importante que es Eulema cingulata, que es polinizadora de otra especie de vainilla que se llama vainilla pompona. Entonces, pues esto también destaca la importancia de estos elementos de vegetación, no solo para la conservación de las abejas, sino para mantener poblaciones de abejas de importancia económica como estas que son polinizadoras de plantas de interés comercial o agroforestal como es la vainilla. Estos resultados al momento, cuando nosotros tratamos de analizar si existía una relación entre el vigor de la vegetación en los fragmentos y la diversidad de abejas, pues todavía no son muy claros, no encontramos una relación contundente entre ambas variables. Sin embargo, pues continuamos implementando otros métodos de muestreo y de análisis para tener una mayor cobertura de especies de abejas. Como quiera que sea, los resultados pues son muy informativos y contundentes en cuanto al valor que tienen los fragmentos de selva y las unidades de producción bajo los sistemas tradicionales para el mantenimiento de la diversidad de abejas nativas y de sus contribuciones de la naturaleza a las personas en este paisaje biocultural del norte de Veracruz. De manera concluyente, pues la región del Totonacapan veracruzano mantiene áreas de vegetación con sucesión temprana, que aunque están dispersas en el paisaje, pues todavía mantienen una diversidad importantísima de plantas y abejas nativas. Y estas áreas remanentes tienen el potencial de mitigar los efectos del cambio climático siempre que encontremos una manera de poderlas conectar entre sí.
Y bueno, finalmente, a nombre de mis colaboradores y de todas las personas que nos han apoyado para realizar este proyecto, pues doy fin a esta charla, sin antes también agradecer de manera muy particular al Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana. Gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Vázquez. Le agradecemos su presentación. Les pedimos, por favor, a los asistentes que vayan dejando sus preguntas en el chat y al finalizar todas las presentaciones daremos pie a ellas. Es momento de ceder el uso de la voz a la licenciada Claudia Landa. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con el tema Análisis de toma de decisiones en la disposición de residuos sólidos urbanos que contribuyen a la mitigación del cambio climático. Adelante, licenciada, por favor. Muchas gracias. Tras algunas observaciones, cambiamos el título para hacerlo un poco más concreto, pero el objetivo y el desarrollo es el mismo. Muy bien, les vamos a presentar en nombre de la doctora, la maestra Katia Romero, el doctor Edgar Saucedo y el doctor Hipólito, el trabajo titulado Factores que influyen en la separación efectiva de residuos sólidos entre estudiantes universitarios. Esto es un caso de estudio de la Universidad Veracruzana. Los residuos sólidos urbanos, que son los que nos competen en esta ocasión, son todos los que son generados en casa, habitación, establecimientos y como producto de actividades domésticas. Para efectos de la ley, son todos aquellos que no corresponden a residuos de manejo especial ni residuos peligrosos. Esta disposición de residuos genera gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, sobre todo a través de su disposición en vertederos y en sitios de disposición final, que no siempre cuentan con los procesos adecuados para poder disminuir el impacto de estos residuos. Contaminan suelo, agua y aire a través de los lixiviados y la generación de estos gases, pero desde el punto de vista económico son también un desperdicio de recursos porque podrían ser utilizados al reincorporarse en la cadena productiva. Particularmente en lo que corresponde a la emisión de gases de efecto invernadero por parte de los residuos, el sector residuos genera alrededor de 32 millones, poco más de 32 millones de toneladas de CO2 equivalente en promedio anual. De todo este segmento, el 86% corresponde en particular a los residuos sólidos urbanos. Esto de acuerdo con el informe de emisiones nacional. En el periodo del 2015 al 2018, las emisiones totales correspondientes particularmente a residuos sólidos urbanos en México superaron los 54 millones de toneladas de CO2. Es por eso que comprendemos que es importante atender la generación de residuos. Y nosotros lo que hicimos fue acercarnos a este problema a través de la separación. La separación permite reducir esta generación de gases al, en primer lugar, disminuir la exigencia sobre los ecosistemas al disminuir la necesidad de extraer recursos nuevos directamente. Y por otro lado, porque esta recuperación a través de la separación permite disminuir la cantidad de residuos que llegan hasta los sitios de disposición final. Para ello, nosotros lo que hicimos fue aplicar, o más bien tomarnos de la mano del proyecto de separación de residuos que se aplicó en la Unidad de Economía, Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, que se encuentra en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Lo que notamos fue que la separación de residuos es un proceso voluntario, es decir, las personas lo realizan sin recibir ningún incentivo directo. Por lo tanto, también depende de la participación de los individuos. Y esta participación en particular representa un costo de oportunidad porque requiere inversión de tiempo y de esfuerzo por parte de las personas. La correcta separación de los residuos va a determinar la utilidad de los mismos, porque si estos se mezclan, no pueden ser recuperados y por lo tanto no pueden ser reincorporados a las cadenas productivas a través del reciclaje. Otro de los elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta es que se requiere de las condiciones necesarias para poder separar. Y es así que el proyecto consistió en la colocación de espacios de disposición clasificados, tal como pueden observarlos en la imagen, los cuales fueron acompañados de infografías. Estas infografías contienen los residuos más generados dentro de la unidad de estudio y indicando en cada uno de los botes cuál sería la correcta disposición. Estos botes fueron pensados y clasificados también para que los residuos no comprometan su utilidad. Los factores que tomamos en cuenta dentro del estudio fue principalmente la percepción. Consideramos, y la evidencia sugiere,
que la percepción de los individuos influye directamente en su toma de decisiones. Por lo tanto, si ellos perciben que existen espacios de disposición clasificada, que fue nuestra premisa, es más probable que participen en esta separación de residuos. Para ello, consideramos la percepción en dos elementos principales. Primero, la existencia de estos espacios clasificados para la disposición y, en segundo lugar, la información para separar. Es decir, en primer lugar, requerimos las condiciones para que los individuos puedan disponer sus residuos de forma clasificada y, por otro lado, deben saber cómo realizarlo. Todo esto lo medimos a través de la efectividad en un ejercicio de separación. El instrumento que utilizamos fue la recolección de información a través de una encuesta de percepción, valores y comportamientos en la disposición de residuos sólidos urbanos. Esta fue una encuesta estructurada de corte transversal que se realizó a través de la plataforma SurveyMonkey y que consistió en un microestudio. Esta encuesta estuvo dividida en 3 secciones. La primera de ellas consistió en variables de control que nos permitieron no sobreestimar el efecto de nuestras variables dependientes e independientes. Las variables de control consistieron en el sexo, la edad y el programa educativo. La encuesta fue aplicada únicamente a estudiantes de las facultades que integran nuestra área de estudio. Por eso fue relevante tomar en cuenta estos 3 elementos. La segunda sección correspondió a una pregunta de corte discreto que corresponde a nuestra variable dependiente. Esta variable es una variable discreta que adquiere los valores de 0 a 7 y que consistió en un ejercicio virtual de separación. Se le presentó a los usuarios una lista de 7 residuos comúnmente generados en el área de estudio y se les pidió que colocaran en dónde pondrían virtualmente estos residuos en cada uno de los botes que están disponibles dentro del área de estudio y que cabe mencionar fueron adquiridos gracias al apoyo del programa de estudios en cambio climático. La tercera sección corresponde a nuestras variables independientes, las cuales, tal como lo mencionamos, fueron los espacios de disposición clasificada, es decir, si los individuos consideran que la existencia de estos botes separadores les hizo poner más atención en cómo desechan sus residuos. Y la otra fue la información. La información fue tomada de 2 preguntas en específico. Uno, si el individuo consideró o percibió que las infografías le fueron de utilidad para saber dónde disponer correctamente sus residuos. Y en segundo lugar, si participó en talleres, conferencias o observó el material visual transmitido a través de estos elementos. Con ello, construimos un modelo de tipo lineal para poder realizar una regresión lineal. Este modelo fue llevado a cabo a través de nuestra variable dependiente, que es la Y, que, como mencionamos, consistió en esta variable discreta del ejercicio de clasificación de residuos. La variable X1 consistió en la percepción de los espacios de separación clasificada. La X2 correspondió a la percepción en las infografías como útiles para la correcta separación. Nuestra X3 correspondió a la participación en talleres y la percepción de este material visual en esos talleres. Y finalmente, una variable Z que es una matriz que integra nuestras variables de control. Con ello realizamos, tal como dijimos, una regresión lineal. Esta tabla nos muestra los resultados de esta regresión lineal, en la cual lo que hicimos fue aplicar una metodología sencilla, como lo son las regresiones lineales, a un problema complejo como lo es la separación de residuos. Observamos que tanto nuestro intervalo como nuestra variable correspondiente a los espacios, la participación de talleres y, en el caso de control, la edad y el sexo resultaron estadísticamente significativas, mientras que la infografía y el programa educativo no lo fueron. Los resultados de este modelo nos dice que los espacios de disposición, en cuanto a la percepción de espacios de disposición, por cada unidad de aumento, podemos esperar un aumento en 0.9 en la correcta colocación de los residuos. En el caso de las infografías, tal como lo dijimos, no resultaron estadísticamente significativas. La participación en talleres, conferencias y la percepción del material visual compartido aquí fue nuestra variable más impactante porque presenta un 1.97 por cada unidad de cambio. Es decir, es el que mayor efecto tiene en la correcta clasificación. Finalmente, como lo mencionamos, edad y sexo fueron significativos. El programa educativo no resultó relevante.
Lo que hicimos fue comprobar nuestro modelo a través de probar cada uno de los supuestos de los modelos de regresión lineal y encontramos que no existe evidencia de autocorrelación, no existen variables omitidas, es decir, nuestro modelo explica correctamente lo que queríamos alcanzar. Se cumple el supuesto de distribución normal en los residuos y la varianza es constante, es decir, se cumple el supuesto de homocerasticidad. Las conclusiones a las cuales llegamos es que las variables de mayor impacto para la correcta clasificación son la participación en conferencias y talleres y también la existencia de los espacios de disposición. Por lo cual las recomendaciones son que en los proyectos de gestión de residuos se ponga atención en colocar un mayor número de espacios clasificados, es decir, de botes de separación, pero también que se promueva la participación y la impartición de talleres y de pláticas que permitan a los usuarios de estas instalaciones tomar conciencia de la relevancia de la separación para mitigar los efectos de cambio climático y también los daños sobre el ecosistema. Por último, como un adicional, nos dimos cuenta de que existen algunos factores comportamentales que vale la pena explorar para futuras investigaciones. Eso es todo. Espero sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Claudia Landa. Seguimos dejando las preguntas en el chat o en Facebook y al finalizar todas las presentaciones daremos paso a ellas. Es turno de la doctora Carla Garcés, quien nos presentará la ponencia Vulnerabilidad por estresores de cambio climático en las principales zonas de captura de tiburones y rayas de Tamiagua, Veracruz, México, estrategias para pescadores locales. Adelante, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi presentación. Bueno, este es un estudio que se hizo también financiado por el Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana, a la cual estoy adscrita. Lo que nosotros queríamos hacer era evaluar rápidamente la vulnerabilidad de distintas especies de rayas y tiburones que son de gran interés para una zona muy importante en el norte de Veracruz, que en este caso es Tamiagua. Este estudio lo hicimos en un lapso de 3 meses con varios colegas y estudiantes, entre ellos pues los que ven aquí en pantalla. Y bueno, los estudios de vulnerabilidad no son tan sencillos, no son algo nuevo, pero cuesta en algunos conceptos comprender qué es la vulnerabilidad. Entonces nos dimos a la tarea de explicarlo de manera sencilla pues a nuestros principales actores, que en este caso eran los pescadores, y tomamos en cuenta el concepto que nos da el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, pronunciado a veces como IPCC, y el término que voy a estar usando de aquí en adelante. El IPCC determina que la vulnerabilidad se va a estar dando por 3 componentes muy importantes, en este caso la exposición, la sensibilidad y la adaptabilidad. Todo esto en conjunto nos da lo que es la vulnerabilidad, definido como el grado en que un sistema es susceptible o incapaz de afrontar los efectos adversos. En este caso, nuestro sistema eran las especies de rayas y tiburones. Queríamos saber, de acuerdo a su exposición, es decir, el grado en que un sistema está expuesto a uno o varios estresores, cómo iban a reaccionar estas especies ahora o en un futuro, ¿no? Ante los cambios que hemos tenido en el clima. También era importante considerar la sensibilidad, otro componente importante de la vulnerabilidad, el cual el IPCC define a la sensibilidad como el grado en que un sistema, en este caso las especies que consideramos, se ve afectado de manera adversa o benéfica. Y por último, la adaptabilidad, es decir, si teníamos especies o tenemos especies que tengan la capacidad del sistema para afrontar, moderar o aprovechar los impactos de cambio climático. Todo esto se encuentra embebido en una fórmula en que matemáticamente se multiplican estos componentes y bueno, se toman en cuenta distintos atributos. El método es bastante extenso y lo que estamos ahorita presentando es la parte breve, ¿no? Entonces, entre los antecedentes que hemos encontrado sobre estudios de vulnerabilidad,
vemos que algunos han sido para el Pacífico mexicano, específicamente el Golfo de California. Otros han sido para Australia, que es básicamente donde surge este método. Pero también tenemos el método aplicado en arrecifes de coral, por ejemplo, o incluso en manglares. El objetivo de nuestra investigación entonces era determinar qué especies de tiburones y rayas tenían alta vulnerabilidad, porque queríamos darles primero información a los pescadores de qué especies podrían ser las más susceptibles y qué podría estar pasando en un futuro si las condiciones climáticas pues continúan como las hemos estado observando en los últimos años. Y además queríamos determinar los puntos más importantes donde estas especies se capturaban, ¿no? La finalidad era pues darles algunas estrategias y alternativas a este sector importante. Este fue el área de estudio, es la zona costera de Tamiahua, una zona muy importante a nivel pesquero. En ella encontramos la laguna de Tamiahua, que aquí la observan en pantalla. Es una de las lagunas con mayor superficie. Y bueno, se dan condiciones oceanográficas muy interesantes. Tenemos ahí remolinos oceánicos anticiclónicos. Llega ahí la corriente de Lazo que viene desde el sur. Entonces, las condiciones de variables como clorofila, temperatura son muy importantes para la zona y por ello pues se considera una de las regiones, si no es que la región más importante de la zona norte en términos pesqueros y por lo tanto provee a muchas familias, incluyendo los pescadores propiamente, pues de un sustento económico. ¿Qué hicimos durante esta evaluación rápida? Pues revisamos las distribuciones de las especies seleccionadas de acuerdo a literatura que nos apoyó en este sentido. Ordenamos taxonómicamente las especies porque nos dimos cuenta que las especies podrían tener distinta vulnerabilidad dependiendo si estaban ubicadas, por ejemplo, en una familia o en un género o propiamente la especie. Cuando son muchas especies las que se están evaluando, sugerimos ampliamente crear algo que se llaman grupos ecológicos y esos grupos ecológicos se pueden generar en función del uso del hábitat de estas especies, es decir, si estas especies se encuentran en los arrecifes únicamente o se encuentran en un sustrato arenoso propiamente, etc. También consideramos nosotros los estratos de profundidad. Queríamos ver si estas especies estaban restringidas al fondo, estaban restringidas a la superficie o tenían incluso la capacidad de explorar tanto la superficie como el fondo, es decir, toda la columna de agua. Si algunas tenían alguna dependencia muy particular de los hábitats, es decir, si no podían estar en otro hábitat que no fuese en el que se encontraba esa especie y el estilo de vida que podrían tener estas especies, ¿no? Después fue importante describir las condiciones oceanográficas de la región y cómo éstas podían variar en respuesta al cambio climático. Esa descripción se hizo para 7 variables, de las cuales pues nada más les voy a hablar de la temperatura del agua por cuestiones de tiempo. Y esa descripción se hizo, digamos, pasada presente, pero también futura. El mapa que ustedes ven a continuación corresponde a las anomalías de temperatura que se consideran desde 1985 hasta 2020 y el recuadro señala precisamente la zona de estudio. Vemos que la zona norte es un poco más fría que la zona sur de la zona de estudio, ¿no? Y eso nos da una pauta de cómo pueden estar las especies moviéndose de acuerdo a los supuestos de cambio climático. Las especies en este hemisferio van a estar moviéndose hacia el norte, es decir, donde podría haber condiciones mucho más frías. También se evaluó la proporción del área espacial ocupada por ese grupo ecológico al factor estresante, es decir, si tenemos un grupo ecológico donde tenemos varias especies incluidas y qué tanto se está traslapando con el factor estresante, digamos, cambios en la temperatura del agua. Ese es el factor estresante, el cambio en la temperatura del agua, el cambio en la salinidad, el cambio en el pH, etc. Y se les dio un valor numérico que
de alguna forma puede ser subjetivo, pero que ayuda a definir esa proporción del área expuesta, que es el segundo punto que ustedes ven en pantalla. Si esa área y el factor estresante o ese grupo ecológico y el factor estresante se traslapaba, perdón, un tercio, más de un tercio, o toda el área estaba traslapada con ese factor estresante, entonces se asignaban estos valores numéricos que ustedes ven aquí en pantalla. El método fue modificado al agregarse la participación de los pescadores a través de una entrevista porque nos interesaba mucho conocer la percepción de ellos, de cómo se veía antes la pesca, cómo se estaba viendo ahorita y cómo se podía ver en un futuro, ¿no? Y ese fue, digamos, que un plus que se agregó al método. Estos son los grupos ecológicos que nosotros desarrollamos, el grupo costero, donde hubo especies alocadas, el grupo sustrato suave, menos de 75 metros, el grupo sustrato suave, que iba de 75 a 150 metros, el arrecifal, el pelágico y algunas especies batiales que encontramos, principalmente rayas, ¿no? Que ahí también se ubicaron en esos grupos. Como resultados, obtuvimos un total de 64 especies que fueron listadas para nuestra área, 47 de tiburones y el resto de rayas. El grupo ecológico que mayor especies tuvo fue el de sustrato suave de menos de 75 metros, que es ahí donde se captura mayormente por los pescadores. Un total de 10 órdenes evaluados, el cual el carcariniforme fue el que más especies tiene y el que presentó una alta vulnerabilidad, de acuerdo a órdenes. De acuerdo a especies, las especies, por ejemplo, como el tiburón puntas negras, que científicamente lo denominamos Carcharinus dimbatus, es una especie altamente susceptible. Y las áreas de pesca más relevantes para los pescadores son hacia las zonas arrecifales, ya que ahí tienen mayor concentración de nutrientes, ¿no? Y la diversidad más las corrientes marinas, pues son muy notorias. Estas fotografías corresponden a ejemplos de especies evaluadas. En la imagen de la izquierda tenemos a una especie de raya altamente prolífera, pero que no se han realizado estudios demográficos actuales. Y este estudio nos permitió darnos cuenta de que especies como esta raya pueden ser una alternativa para los pescadores y acordamos con ellos que si las especies con alta vulnerabilidad continúan siendo menos visibles en las capturas, pues podrían tener una alternativa con las rayas. Y el acuerdo fue que diéramos un paso más al hacer estudios demográficos de esas especies de rayas para que la captura fuera controlada, ¿no? En las imágenes de la derecha, ustedes observan a Carcharinus dimbatus, conocido como puntas negras, y Sphyrna lewini, conocida como tiburón martillo, ¿no? Que son especies contrastantes, es decir, especies altamente vulnerables. Se entrevistó un total de 12 pescadores de la localidad y sus intervalos de edad estuvieron entre los 31 y 67 años. Ellos dedican de 7 a 84 horas por semana a la pesca y tienen entre 6 y 40 años de experiencia. Y están de acuerdo el 100% de ellos en que, bueno, ha habido cambios y 92% de ellos comentan que el cambio climático definitivamente está afectando las capturas de tiburones y rayas respecto a las décadas pasadas, ¿no? Estos son los grupos ecológicos que nosotros desarrollamos, encontramos ahí de acuerdo a sus criterios de distribución y a las especies que nosotros estuvimos considerando. Estas son imágenes de los talleres participativos que tuvimos con los pescadores locales y este es el mapa de las áreas donde los pescadores capturan principalmente a estas especies. En cuanto a escenarios de cambios, en este caso de temperatura superficial del agua, tenemos un cambio importante respecto al 2055 versus 2100 o 2099. Esto es bajo el escenario 8.5, que es el de altas emisiones, ¿no? Vemos que el incremento se hace más notorio de acuerdo al manchón rojo que se va distribuyendo más hacia el norte respecto a lo que es 2055.
El sustrato suave, menos de 75 metros, es el que tuvo más especies, como se los comentaba anteriormente. Y las especies menos vulnerables son las batiales, es decir, las que se encuentran en profundidades muy importantes, más de 150 metros, y que por el momento los pescadores no pueden tener acceso porque el equipo de pesca no se los permite, no es tan sofisticado, pero quizá en un futuro se necesiten innovaciones tecnológicas controladas y con un enfoque sustentable en caso de que las especies costeras o superficiales sean menos, ¿no? A fin de, pues, de que ellos sigan pescando. Eso sí, bajo ese escenario, ¿no? Porque el escenario más crítico, pues, sería que ya no podrían pescar, ya no habría que pescar de alguna forma. Con el presente estudio encontramos zonas de pesca importantes en esta región y con base en qué tan bien se distribuyen estas especies, se espera que la mayoría de estas pues, puedan hacer frentes importantes a los cambios que se proyectan, especialmente cambios en lo que es la temperatura del agua, porque la mayoría son animales de nado fuerte y de alta movilidad y pueden explorar otros lugares, ¿no? Otras zonas. Por eso es que se considera que la mayoría tiene una flexibilidad de distribución bastante alta. Sin embargo, pues los efectos negativos del cambio climático son menos graves, son más graves, perdón, en aguas poco profundas, es decir, las superficiales, que es ahí donde se dan los principales cambios. Concluyendo, para terminar esta presentación, los cambios más importantes pues fueron cambios en la temperatura superficial del agua y el orden con alta vulnerabilidad son los carcariniformes, donde ahí se encuentra, por ejemplo, el puntas negras y que es donde están la mayoría de las especies que los pescadores capturan. Se propone pues una alternativa a esta situación, en este caso que volteen a ver quizá las rayas del género específicamente Ipanus, ¿no? Que son prolíferas. Sin embargo, la propuesta sobre la mesa es hacer estudios demográficos sobre estas especies de rayas para esa captura sustentable. De nuestra parte, de mi parte es todo. Gracias. Gracias, doctora. Le agradecemos su participación. Les recordamos que por favor dejen sus preguntas vía Facebook o en el chat y al finalizar todas las presentaciones daremos paso a ellas. Es turno de ceder el uso de la voz a la doctora María de los Ángeles Chamorro Zárate con el tema Parques Nacionales ante el Cambio Climático, percepción por estudiantes de telebachillerato. Adelante, doctora, por favor. Buenas tardes, voy a compartir pantalla. Claro que sí, muchas gracias. Antes que nada, un agradecimiento por la oportunidad de compartir los resultados de este trabajo, el cual fue apoyado por el Programa de Estudios en Cambio Climático de la Universidad Veracruzana. Si bien el título hace alusión a los parques nacionales, durante la presentación me voy a referir a otras áreas naturales protegidas precisamente porque pues abordamos aspectos relacionados con percepción y parte de las opiniones de los estudiantes pues van orientados también a las reservas ecológicas. Entonces verán algunas fotos tanto de parques nacionales como de reservas ecológicas. Somos académicos de la Universidad Veracruzana. El trabajo se realizó bajo la coordinación del doctor Héctor Narabe Flores, participando la doctora María de Lourdes Jiménez Vadillo y una servidora. Bien, para todos pues es conocido que los efectos generados por el cambio climático pues están afectando tanto a los ecosistemas, pero también las actividades productivas y a las comunidades rurales y urbanas. En este contexto es que pues nosotros nos abocamos a analizar cómo perciben los jóvenes principalmente de localidades rurales, pero también de aquellos que viven en la zona periférica de algunas localidades urbanas aquí en el estado de Veracruz. ¿Por qué orientarnos a los jóvenes? Porque estamos convencidos que la población en general pues está en posibilidad de emprender acciones para en conjunto disminuir los efectos del cambio climático. Es necesario fortalecer la participación de los diferentes sectores de la población y en este sentido pues es importante primero conocer
qué opinan, cómo perciben esta situación. En este contexto nos abocamos a los parques nacionales. Son una categoría de áreas naturales protegidas, las cuales pues se han decretado para conservar la biodiversidad que albergan, pero también por los servicios ambientales que proporcionan. Por ejemplo, en el caso de los parques nacionales terrestres, pues allí se generan acuíferos. En el caso de los parques nacionales marinos, pues son barreras ante los efectos de huracanes. Entonces son diversos servicios ambientales, algunos de los cuales pues están presentados aquí en esta diapositiva. Además de la belleza paisajística, constituyen refugio para fauna. En el caso de los terrestres, pues allí se lleva a cabo la formación del suelo y en conjunto, pues hay condiciones que permiten la adaptación hacia el cambio climático. Como comentaba en un principio, nos abocamos a parques nacionales, pero también vamos hacia reservas ecológicas, como es la foto de la izquierda. En nuestro estado de Veracruz hay 4 parques nacionales, 3 son terrestres y 1 es marino. En este estudio, pues abordamos al Parque Nacional Cofre de Perote y en contraste al sistema arrecifal veracruzano, uno terrestre y uno marino. En el caso del Cofre de Perote, pues allí encontramos diversos tipos de vegetación, principalmente destacan los bosques, bosques de pino, bosque de oyamel, y algo importante es que alberga 67 especies citadas en la NOM 059. Una característica que es muy peculiar del Parque Nacional Cofre de Perote es que al interior o en la cercanía se ubican 8 localidades rurales, es decir, hay giratarios cuyos terrenos fueron decretados meses antes de decretarse el Parque Nacional. Entonces, allí hay un conflicto en el territorio porque obviamente al ser área natural protegida, pues hay actividades que no están permitidas. Y por otro lado, pues son pequeñas comunidades rurales cuyas principales actividades son la actividad agrícola y actividad ganadera. Uno de los puntos importantes es que este parque nacional abastece de agua a más de 1 millón de personas de municipios de la zona centro del estado de Veracruz. En el caso del sistema arrecifal veracruzano, es el complejo arrecifal más extenso en el Golfo de México. Fue el primer parque marino decretado en nuestro país y alberga una diversidad de flora y fauna precisamente asociada a estos arrecifes. Hay manglares y se encuentran al interior 37 especies en categoría de protección. Algo importante es que regula el clima y, como comentaba anteriormente, representa una barrera contra los nortes y contra los huracanes. Por otro lado, es importante destacar que el telebachillerato es una modalidad de educación media superior que se imparte aquí en el estado de Veracruz. Por lo regular, estas escuelas de telebachillerato pues son las únicas opciones para los jóvenes que habitan en localidades rurales. Aquí podemos ver una escuela que se ubica en uno de los municipios, en una de las localidades cercanas al Parque Nacional Cofre de Perote. Revisamos los programas de estudios de este plan de estudios y encontramos que en los cursos de Biología 1, Biología 2, Ecología y Medio Ambiente se abordan algunos temas relacionados con áreas naturales protegidas y también se destaca la importancia de las plantas, de los ecosistemas y se abordan contenidos sobre cambio climático. En este contexto, pues es que se propuso esta investigación para analizar la percepción de los estudiantes de telebachillerato sobre las áreas naturales protegidas, los recursos naturales, el cambio climático y de acuerdo a ello, pues nosotros generamos materiales para comunicar información que detonen su participación en actividades orientadas hacia la conservación, particularmente de los parques nacionales, pero pues como comentaba esto, pues se extendió también a las reservas ecológicas. En el estado de Veracruz tenemos reservas ecológicas
cuyo manejo compete al gobierno estatal, a diferencia de los parques nacionales, cuyo manejo compete al gobierno federal. Como parte de la metodología, el primer paso pues, fue presentar el proyecto a las autoridades de la Dirección del Telebachillerato del Estado de Veracruz para solicitar los permisos correspondientes para el ingreso a las diferentes instituciones y pues también comentar el objetivo de este proyecto. Para ello se diseñó y aplicó un cuestionario dirigido a los estudiantes de estos telebachilleratos. La selección de las escuelas pues fue su ubicación, cercanas a las áreas naturales protegidas, en un principio a estos parques nacionales y dando prioridad a las localidades rurales. Si era zona urbana, ubicamos aquellas escuelas ubicadas en la periferia de las áreas urbanas. En el cuestionario se plantearon preguntas abiertas, pero no solo de las áreas naturales protegidas, también nos permitimos preguntar sobre los problemas ambientales que están afectando las diferentes localidades y sobre los efectos generados por el cambio climático y concluir preguntando si están interesados en participar en diversas actividades precisamente para atender estos problemas. La aplicación también se hizo como complemento, se diseñó un taller participativo para que para que los estudiantes tuvieran mayor interacción con nosotros y conocer más de cerca sus opiniones sobre los puntos que se estaban analizando. En el caso del cuestionario, este se aplicó durante el semestre agosto-diciembre 2023 a 204 estudiantes de 4 telebachilleratos. Antón Lizardo, ubicado en el municipio de Alvarado, Boca del Río, Los Pescados y Los Altos en la zona montañosa de aquí del centro de Veracruz, es decir, fueron 2 telebachilleratos cercanos a la costa y 2 cercanos a la montaña. Cabe destacar que la procedencia de los estudiantes es más diversa. Si bien fueron 4 telebachilleratos, podemos ver que quienes asisten a los telebachilleratos cercanos a la costa, Antón Lizardo y Boca del Río, pues proceden de 6 localidades urbanas y de 5 localidades rurales de 4 municipios, todos cercanos a la costa. En el caso de la montaña, pues los estudiantes que asisten a Los Pescados y a Los Altos proceden de 8 localidades rurales de 3 municipios de la zona centro del estado de Veracruz. En cuanto a sus opiniones, en el caso de los estudiantes cercanos a la costa, pues ellos, el 44.5% mencionó que viven cerca de áreas naturales protegidas, es decir, sí las identifican. Sin embargo, pues el 55% no las identifica. Es interesante que después del taller, pues ellos visibilizaron que muy cerca tienen otras áreas que no las identificaban como tal. Entonces, esta respuesta pues nos parece muy importante destacar. En cuanto a contenido, y saben qué son las áreas naturales, aunque no las percibían tan cerca, pero identificaban el concepto reconociendo su importancia. El 76% identifica los problemas ambientales que están afectando sus localidades. Principalmente mencionaron el aumento en el nivel del mar, la urbanización, el cambio climático, la contaminación, la quema de basura y la pesca desmedida. Cabe destacar que algunos de estos estudiantes, pues sus familiares son pescadores y el 31% tiene interés por participar para conservar estas áreas. En el caso de estudiantes que viven cerca del Parque Nacional Cofre de Perote, el 93% identifica como tal a este parque como área natural protegida. El 87% sabe qué son las áreas y reconoce su importancia. Entre los problemas ambientales que ellos identifican, pues destaca la contaminación, la tala, la falta de lluvias, la basura tirada en los ríos, la quema de basura, la quema de leña, el cambio climático que se traduce en sequía y extinción de la fauna.
El 49% de ellos ha participado en actividades para atender estos problemas. Ellos nos comentaban que se acercan a los adultos y les informan lo que aprenden en las escuelas para no quemar la basura, por poner un ejemplo, y el 85% pues mostró interés en participar para conservar estas áreas. Posterior a la aplicación del cuestionario y a los talleres participativos, nos dimos a la tarea de integrar una serie de infografías para dejarlas en las escuelas. En estas infografías, bueno, pues se concentró de una manera sintética información sobre áreas naturales protegidas, parques nacionales en particular, y qué es el cambio climático y cómo los parques nacionales pues contribuyen a disminuir los efectos. En el caso del taller participativo, este se aplicó en estos 6, bueno, y aquí ya se amplió la muestra de los telebachilleratos porque pues se empezó al identificar el interés que hay tanto de estudiantes como de maestros, pues ampliamos la cobertura y pues de hecho este año continuamos trabajando en algunos otros y bueno, pues aquí la mayoría de estudiantes que participaron externaron su interés y reconocen la importancia de las áreas naturales, de su biodiversidad y sobre todo de la protección contra fenómenos naturales. Observan ellos cambios, esto es algo interesante, ellos manifiestan que observan cambios en las temporadas, nos comentaban en la zona de montaña que los ciclos agrícolas pues se ven afectados, que ya no es lo mismo, la mayoría de sus familiares pues son agricultores y que pues ellos tienen que cambiar ya el momento de iniciar las siembras porque pues ya los periodos de sequía son más prolongados. En el caso del paisano nos llamó mucho la atención este comentario. Relacionan cambio climático con aumento en la temperatura y ellos dicen es que esto se debe por la tala de árboles. Por el cambio en el clima, los sembradores no calculan sus cosechas, hay disminución de cultivos y demás. Como complemento, elaboramos estas pequeñas videocápsulas, están a disposición de los interesados. No los presento aquí por falta de tiempo, pero pues son cápsulas muy sencillas, pero igual consideramos con información importante. Como conclusión, pues podemos decir que la mayoría de los estudiantes con quienes hemos estado trabajando, pues percibe los efectos y las afectaciones generadas por el cambio climático en sus comunidades, en los ecosistemas, tanto en comunidades rurales de zona de montaña, en donde las actividades productivas se ven afectadas, conocen el significado, la importancia de las áreas naturales y observan también diversas problemáticas que enfrentan. El trabajo en conjunto desde la vinculación que generamos desde la Universidad Veracruzana, pues consideramos es importante precisamente para llegar a estudiantes de estas comunidades, sobre todo porque aquí en la región central montañosa del estado de Veracruz, para muchos jóvenes este ciclo es el terminal. Los chicos de telebachillerato en muchos casos pues es la última formación académica que tienen, entonces pues es importante acercarnos y llevar este tipo de información. Bien, pues es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias, doctora. Agradecemos su participación. Ahora sí, damos pie a las preguntas. Iniciamos con una pregunta que tenemos vía Facebook para el doctor Guillermo Vázquez. Dice así: Buena tarde, una felicitación por las ponencias, todas muy interesantes. Mi pregunta es si vieron relación entre el tamaño y especie de abeja con las flores que visitaban y cuál es la especie de abeja de la que se tuvieron más avistamientos en el Totonacapan. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la pregunta. No, en este caso no fue uno de los objetivos del trabajo que se presentó. Sin embargo, los rasgos funcionales de las abejas sí se midieron y esperan poderse analizar en el contexto de los elementos del paisaje que fueron analizados. Muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta aquí para usted que dice, ¿qué medidas pueden tomar para la protección y conservación de abejas nativas ante el auge de abejas no nativas?
Uy, qué buena pregunta, es un debate interesante porque pues las abejas europeas, Apis mellifera, están en nuestros paisajes desde hace pues por lo menos más de un siglo, ¿no? Siendo concretos, las medidas son diversas. Uno, partiría de la más básica que es conocer nuestra diversidad y difundirla y comunicarla a las personas no científicas. Dos, promover la meliponicultura o el manejo de las abejas nativas sin aguijón, que son de importancia productiva en distintas regiones del país. En este sentido, quiero destacar que los sistemas tradicionales de manejo de abejas sin aguijón deberían tener prioridad. Como ya saben, también la erradicación o la disminución gradual del uso de agroquímicos como el glifosato y los antimicrobianos también es importante. Y pues las estrategias de restauración ecológica y de restauración forestal son fundamentales en paisajes agrícolas degradados. A grandes rasgos, esas son las medidas que se pueden implementar y obviamente fortalecerlo desde el aspecto legal. Necesitamos leyes orientadas a la conservación no solo de nuestras abejas nativas, sino de todos nuestros polinizadores. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos sus respuestas. Gracias. Tengo otra pregunta aquí para la licenciada Claudia. Dice así, ¿qué porcentaje disminuyó la separación de residuos? ¿Tiene datos numéricos de la cantidad de residuos generados para cada residuo? Sí intentamos hacer la caracterización, sin embargo, no fue posible por cuestiones de sindicato, entonces no contamos con datos numéricos en cuanto a la clasificación de cada residuo. Sin embargo, sí hicimos un seguimiento de carácter cualitativo y es evidente el aumento de la clasificación de residuos, es decir, los residuos comienzan a ser dispuestos de manera clasificada y se observa en los botes una mejora significativa en la colocación de cada residuo en el bote que corresponde. Ya es cada vez menos los que están mal colocados. Yo sí Muchísimas espero que eso responda a la pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Tengo otra pregunta para usted que dice así, ¿los talleres y charlas que evaluaron se limitaron a las impartidas en su institución? Sí, la pregunta era muy específica y atendió nada más a lo que se impartió dentro de la unidad de Economía, Estadística e Informática. Entonces, la respuesta es sí. Muchas gracias. Tengo aquí otra pregunta que es para la doctora Carla Garcés. Dice de esta forma, una pregunta, ¿sabrán si hay algún concepto de bienestar animal en animales acuáticos? Gracias. Hola, bueno, el término bienestar animal se generaliza, pero no lo he considerado para los tiburones y rayas, o por lo menos no se consideró en este estudio. Muchas gracias, doctora. Tengo aquí otra pregunta para la doctora María de los Ángeles, que es vía Facebook y dice de esta forma, ¿qué consejo le podrían dar a aquellos académicos de las ciencias duras que invalidan o no le dan valor social a los estudios de percepción? Bueno, creo que es muy importante conocer las opiniones de las personas en general. La parte cualitativa, pues tiene un reconocimiento, entonces creo que igual tiene valor, es un trabajo de corte cualitativo, exploratorio, entonces desde nuestra perspectiva cumple con los lineamientos. Claro que sí, muchas gracias, doctora. Me parece que ya no tenemos más preguntas por el momento. Si alguien más tiene una pregunta, esta es su oportunidad. Me parece que ya no hay más preguntas, por lo cual me parece aquí que sería bueno dar una retroalimentación de los asistentes. No sé si alguno de los participantes guste agregar alguna última referencia. Bueno, pues todos estos estudios han sido apoyados por el Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana, que son sin duda importantes
avances y aportes sobre el tema en materia de cambio climático. El programa de estudios de cambio climático de la Universidad Veracruzana tiene un seminario mensual que se realiza el último jueves de cada mes. Entonces, si alguien gusta unirse, también es transmitido vía Facebook a través de esta página. Y pues de mi parte sería todo. Agradecerles a los ponentes su asistencia, agradecer que se tomaran el tiempo de responder a las preguntas de los participantes y de retroalimentar también sobre las dudas que surgieron durante estas presentaciones. Muchas gracias y una felicitación para todos ustedes. Muchas gracias. El programa de investigación en cambio climático de la UNAM agradece a cada uno de los que expusieron, a la moderadora, muchas gracias. Sin duda, hacer planes y proyectos desde la sociedad para la sociedad garantiza en buena medida la apropiación y la ejecución de dichos planes. Si no hay más comentarios al respecto, todavía tenemos unos minutitos, si les gustaría cerrar con alguna reflexión este segmento. Adelante. Pues sí, voy a aprovechar el espacio para recalcar la importancia de este programa, del financiamiento que otorgan, porque en nuestro caso fue un complemento importantísimo para un proyecto CONACYT que también estamos realizando, sin el cual pues no hubiéramos podido complementar estas ideas que, como bien dicen o bien señalas, son proyectos de investigación pensados con la sociedad y para la sociedad. Entonces, al programa, a la UNAM y a la Universidad de Veracruzana les agradecemos muchísimo esta labor. Gracias, doctor. Dice muchas gracias, muy interesante las ponencias. Yo creo que es muy importante el trabajo que ustedes realizan e igual la importancia de las abejas nativas en la agricultura. Román nos comenta esto. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí, a todos ustedes. El programa de investigación en cambio climático les agradece mucho su participación y queda abierta esta invitación para futuros eventos. Si tienen la liga del seminario que menciona Kenia, igual lo podrían compartir en el chat para aquellos que estén interesados más en el tema, pues ser parte de este evento. Claro que sí, muchas gracias. Les compartimos rápidamente el cronograma del día de mañana. De 10 a 11 de la mañana estará el segmento de la Red Universitaria de Cambio Climático. La mesa es Perspectivas Literarias en torno al cambio climático. De 11:30 a 1 de la tarde estará el segmento del Instituto Tecnológico Autónomo de México. De 1:30 a 2:30, el segmento de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. La mesa se llamará Maestría en Política y Gestión Energética y Medioambiental. Después sigue nuestro receso y de 15:30 a 17 horas será la conferencia magistral y clausura. Ya mañana se termina nuestro evento, bueno, esta primera semana de conferencias. Se titulará Hay un papel para la geoingeniería solar en la política climática. Presentará el doctor Juan Moreno Cruz y pues bueno, mañana ya será el último día de nuestra primera semana y les recordamos que la segunda semana será de talleres, aún está abierto el registro para los que no alcanzaron a apuntarse en algún taller, aprovechen, es gratuito y son varios, ¿no? Alguno de ellos les puede interesar. Les agradecemos mucho su permanencia a todos los que han estado conectados desde las 10 de la mañana, les agradecemos mucho y los esperamos ver el día de mañana. Que tengan excelente noche.